Hola, dando respuesta y desarrollando la actividad número 2 del curso, la primera pregunta se plantea: ¿cuál es la relación que plantea el escrito entre la interacción del investigador y el entrevistado? Hay que observar cómo observa el observador, en este caso el profesional, al entrevistado, que es la familia. Esto sería observación de segundo orden, observando desde la estructura familiar cómo la estructura selecciona o no las comunicaciones, o sea, las comunicaciones que le da el profesional a su autopoiesis. Y pues la autopoiesis es la capacidad de los sistemas de autoproducirse entre ellos mismos, o sea, producir lo necesario para evolucionar, conservando pues su organización y su estructura. Dando respuesta a la segunda pregunta de la actividad número 2, ¿cuáles son las nuevas metodologías que plantea el artículo para el estudio de los sistemas autopoyéticos? El observador de segundo orden puede indicar la información que recoge en la investigación con herramientas cualitativas o cuantitativas por observadores que consideran la realidad, utilizando a su vez una epistemología sistémica, teniendo en cuenta todos los sistemas en los que la familia está incluida. En el proceso de introducción de datos apenas se están explorando o experimentando nuevas alternativas metodológicas que consideran la sociedad como una unidad diferencial entre sistema y entorno, o como algo emergente. ¿Por qué? Porque la familia es autopoyética, se produce en condiciones necesarias para evolucionar. ¿Qué quiere decir esto? Que la familia está en cambios, nunca está estable, y por esto no se puede utilizar un método permanente, porque la familia siempre está en completa evolución. Desarrollo de la tercera y cuarta pregunta. Tercera pregunta: ¿a qué se refiere el autor con la necesidad de hacer las distinciones en el proceso de observación entre los códigos del investigador, el entrevistado y los códigos de las estructuras sociales? El autor se refiere a que cada elemento que participa del proceso de la investigación posee y genera información, es decir, que tanto el entrevistado como el que entrevista y las estructuras sociales crean información y deben diferenciarse por códigos en la medida en que son sistemas independientes pero abiertos, que indican cada uno una comunicación científica del fenómeno social. Por tanto, se deben diferenciar por códigos para su estudio particular y, por supuesto, en conjunto. Cuarta pregunta: ¿a qué se refiere el autor con la emergencia comunicativa, la complejidad reflexiva, la interacción que se da en la comunicación y lo simbólico en la comprensión de los sistemas sociales y abiertos? Para responder a esta pregunta, primero vamos a explicar qué es la emergencia comunicativa. La emergencia comunicativa está integrada por tres elementos. El primero de ellos es el alguien, que representa el alter o el ego. Y el segundo elemento es el algo, que comunica, informa o indica, unido a la comprensión, tercer elemento. Así, el movimiento de estos tres elementos dentro de la comunicación se relacionan con la emergencia en cuanto a selección de información y selección de la notificación. En otras palabras, se entiende por emergencia comunicativa la marcha tanto de la selección de la información como de la selección de la notificación y su comprensión en los sistemas psíquicos de pensamiento y sistemas sociales de la comunicación. Su aplicación en los sistemas sociales y familiares se enfoca en que todos estos sistemas autopoiéticos crean comunicaciones tematizadas como las decisiones, haciendo que sus elementos varíen constantemente y la organización se encuentra acoplada estructuralmente a su entorno. Así, para que exista una comunicación, se tiene que dar un sentido mínimo compartido, donde el alter selecciona lo que informará y la conducta de cómo informará, de tal forma que el ego selecciona la forma de comprender la información.
haciendo una distinción propia de la selección de la información y la conducta de la información del alter. Bueno, para responder a la pregunta ¿a qué se refiere el autor con la complejidad de los sistemas interaccionales? Primero, vamos a explicar que los sistemas interaccionales, por su gran número de elementos, son sistemas complejos. Por esa razón, en el momento de la interacción entre dos o más personas, no se puede hablar de todo, sino que los programas secuenciales del habla van a hacer una selección. Esa selección va a permitir una mejor organización de los procesos de comunicación. También es importante tener en cuenta que los seres humanos nos estamos comunicando permanentemente, en todo momento, porque ese proceso de interacción nos lo permite, nos lo facilita. En ese proceso de interacción, los sistemas complejos van a desarrollar la autopoiesis, que es esa capacidad que ellos tienen de reproducirse y mantenerse por sí mismos. Esa autopoiesis les va a facilitar su adaptación al medio. Ahora bien, vamos a responder a la pregunta de la importancia de hacer las distinciones en el momento de observar observaciones interaccionales. Para responder a esa pregunta, primero vamos a explicar que la observación de segundo orden consiste en no observar las observaciones de otros observadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que consiste en analizar y comprender las observaciones de otros. Ahora bien, en este proceso de observación, el observador va a hacer unas distinciones para diferenciar sus hallazgos de los hallazgos de los otros observadores. Es decir, que en el proceso de observar van a haber distintos resultados y hallazgos de acuerdo a las descripciones que haga cada observador. Vamos a dar un ejemplo. Existen realidades inobservables para un observador X, digamos así, pero esa realidad puede ser observable para un observador Y. ¿Por qué? Porque el observador siempre va a estar transversalizado en el momento de dar a conocer una realidad, de interpretar una realidad por sus creencias, por sus mitos, por sus costumbres y por el contexto por el que está permeando a ese observador. Bueno, para dar respuesta a la pregunta de cuáles son los principales aportes de la teoría de los sistemas al trabajo con familias de acuerdo a Bateson, bueno, el principal aporte es que se pasó de un análisis causa-efecto, de un análisis lineal en el abordaje de pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, propio de un pensamiento cartesiano con el que la psicología tradicional abordaba la salud mental y en el que se pensaba, por ejemplo, que en el caso de los pacientes esquizofrénicos, la causa de su enfermedad era la familia. Cuando un paciente esquizofrénico comenzaba a mejorar y se lo enviaba con su familia, él empeoraba. Entonces se pensaba que la familia era la que causaba la enfermedad y que además la empeoraba, sin darse cuenta que los miembros de la familia a su vez también eran víctimas de una dinámica disfuncional y que existía una multicausalidad y que la familia con el paciente eran un todo y que el paciente debía tomarse como un sistema, el mismo, incluido en otro sistema y que el funcionamiento de la familia debía modificarse, ¿no? Entonces se pasó de una perspectiva lineal de causa-efecto, de pensamiento cartesiano, a tener una perspectiva ecológica, tomando a la familia como un sistema, como un todo interrelacionado, interconectado entre sí, que tiene propiedades como la circularidad, como la equifinalidad, como la sinergia,
que es un todo superior a sus partes, ¿no? Un sistema, y que además, por ejemplo, en el subsistema de la pareja, que es una relación entre dos personas, existen interacciones simétricas y interacciones complementarias, lo que Bateson, este fenómeno, lo denominó sismogénesis, ¿no? Entonces, la familia como un todo, como un sistema, tiende a la homeostasis, es decir, que es la tendencia a conservar un estado previo de cosas, una condición interna estable, pero que una situación de crisis, es decir, que lo podemos interpretar como caos, como entropía, le impulsa a ir al encuentro de una intervención, ya sea psicológica, psicosocial, jurídica, bueno, etcétera. Es decir, recibir un feedback, una retroalimentación para contrarrestar la entropía, es decir, para lograr una negentropía, y a través de un proceso de autopoiesis, que es la capacidad de los sistemas de producir y reproducir por sí mismos elementos que lo constituyen, conservando su organización y su estructura, retomando a Maturana y a Varela, se produzca una desviación del curso normal de una acción, comportamiento, de una pauta de comportamiento, o un mecanismo de creación de nuevos sistemas, o una reestructuración de los sistemas ya existentes, donde se da un cambio en el sentido de aprendizaje, de adaptación al entorno o de evolución. Entonces, estos serían los principales aportes de la teoría de los sistemas al trabajo con familias. Muchas gracias por la atención prestada a nuestra exposición digital. Muchas gracias.